de los terneros, ya ayuda a disminuir la mortalidad y la presencia de algunas situaciones como el tema de las diarreas, cólicos, deshidrataciones y lo que vienen a ser, en algunos casos, lo que vienen a ser las neumonías. ¿Ya? El calostro, por ejemplo, puede mejorar lo que es la calidad de vida de los bovinos recién nacidos y también forma lo que es en sí el calostro viene a formar, ¿no?, la primera secreción natural de lo que es la glándula mamaria. El calostro posee, por ejemplo, nutrientes de muy alta calidad y también factores no nutricionales que brindan al ternero lo que es una alimentación de alto poder energético, ¿ya? Aparte de energía, también le brinda lo que son el tema de minerales y también lo que vienen a ser el tema proteico, ¿ya? Igualmente ayuda, ¿no? Ofrece la protección de la madre que no logra a través de lo que es la transferencia a través de la duración de la gestación o de la vía transplacentaria. ¿Ya? ¿Ustedes qué me pueden comentar? ¿Quién me puede comentar algo sobre el calostro que haya escuchado? O como les encargué el anterior jueves, que le tiren una pequeña leída. ¿Es la primera defensa que le da la madre hacia el ternero o al hijo? Ya, ¿quién más complementa? En la charla de la anterior semana también nos habló sobre calostro, ¿se recuerdan? Nos va a garantizar una buena vida y buena salud del ternero, ¿no? El calostro. Entre otras entre otros beneficios más que nos van a poder brindar, por ejemplo. Ya, bueno, vamos a definir un poco lo que viene a ser el calostro. Ya el calostro en sí es la primera secreción láctea, ¿no?, de los mamíferos obtenida después del parto. Ya las características de este producto vienen a mantenerse, por ejemplo, se mantiene en lo que viene a ser el primer ordeño, normalmente entre el primer al octavo ordeño. Ya las secreciones posteriores y hasta que la leche se tome completamente normal se conocen como leche de transición. Ya va cambiando de a poco lo que viene a ser un ratito, por favor. Ya viene a cambiar lo que viene a ser el color, ¿no?, del primero al octavo día, ya pasando a un color bien blanquecino. Ya el calostro, por ejemplo, no presenta importancia comercial y su gran valor radica en lo que es el potencial de nutrición, protección e hidratación que brinda lo que es el recién nacido. Ya los terneros, por ejemplo, nacen, ¿no?, con el sistema inmunológico suprimido, ya es decir, que estos animales son susceptibles a ser afectados por lo que son distintos tipos de agentes patógenos que pueden ocasionalmente producir ciertos tipos de enfermedad e incluso pueden producirle la muerte. Ya debido a su alto contenido que tiene de inmunoglobulina, ya tanto inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y la inmunoglobulina A, ya el calostro, por ejemplo, es la única fuente alimentaria o alimenticia que viene a transferirle al ternero la inmunidad pasiva, ya hasta que el neonato adquiera su inmunidad activa. Por eso hablaban del tema de vacunación, ¿se recuerdan, no? Mayormente a los cuantos meses agarramos y los vacunamos. ¿A partir de los cuántos meses? Mayormente. Un mes en cierto tipo de enfermedades, ¿no? Como son las enfermedades que producen diarrea. Pero cuando hablamos ya de lo que son Clostridium, lo que es rabia, lo que es fiebre aftosa, mayormente recomendamos a partir de los 3 meses. Ya a partir del mes sí se puede, pero muchas veces dependiendo del tipo de vacuna que se le vaya a aplicar al animal. ¿Ya? Esa inmunidad activa, por ejemplo, está bien a demorarse y activarse por lo menos 6 semanas, ya que son 1 mes y medio aproximadamente. Ya las inmunoglobulinas se absorben intactas en lo que vienen a ser las primeras 24 horas después del nacimiento. Pasado este tiempo,
Ya el tracto intestinal no permite el paso de todas las inmunoglobulinas, ya ni de lo que son otras proteínas que son generadas por el calostro, y ayudan de repente o no especifican bien la acción de lo que vienen a ser la estimulación y crecimiento de lo que es el tejido en el animal. Después de las 72 horas mayormente del nacimiento, ninguna inmunoglobulina consigue absorberse en el animal. Ya el calostro provee al animal, por ejemplo, altas fuentes, como les decía, de energía, grasa, lo que vienen a ser las vitaminas liposolubles, como la A, la vitamina D y la vitamina E, lo que vienen a ser sales minerales con altos contenidos de calcio, de calcio, magnesio y de fósforo. ¿Ya? Y el calostro, por ejemplo, tiene un efecto laxante que ayuda a la eliminación del meconio y también ayuda a lo que viene a ser el establecimiento de los movimientos intestinales que tiene el ternero. Ya el meconio lo han visto muchas veces los terneritos, que cuelga la parte del ano, ¿no? Un líquido amarillo. Ya el calostro, por ejemplo, tiene el efecto del laxante para eliminar ese meconio. ¿Ya alguna pregunta hasta acá? Ya dentro de las, por ejemplo, dentro de lo que hablábamos de las inmunoglobulinas que son transferidas a través del calostro, están, ¿cuáles les nombré? Les nombré 3. ¿Cuáles eran esas? Inmunoglobulina G, ¿cuáles más? M y A. Bien, están las inmunoglobulinas G, A y M. Y esa también tiene un porcentaje que está dentro de lo que es el contenido, ¿no? De estas inmunoglobulinas en el calostro. Por ejemplo, las inmunoglobulinas G están entre un 70 a un 80%, lo que es la M entre un 10 al 15% y lo que es la inmunoglobulina A igual entre un 10 al 15%. Es más o menos proporcional. Pero lo que más se encuentra en el calostro es la inmunoglobulina G, ¿ya? Acá podemos diferenciar de repente dentro de lo que es una comparación entre la composición del calostro y una leche entera. Podemos ver las diferencias, ¿no? Al lado, bueno, en la pantalla ustedes al lado izquierdo tienen lo que es el calostro y al lado derecho tienen lo que es una leche entera. Y vemos lo que es la diferencia de repente en lo que es la composición, tanto de lo que son sólidos totales, grasa, proteína, lo que vienen a ser anticuerpos, lactosas, minerales y lo que es la vitamina A. ¿Ya? En la proporción, tanto en lo que es el calostro, leche de transición y lo que es la leche entera. ¿Cuándo decíamos que era la leche de transición? ¿Hasta los cuántos días? ¿Hasta los cuántos días lo consideramos leche de transición para que sea leche entera? ¿Cuánto? 13 días. 8 días aproximadamente, ¿ya? Lo vamos a considerar, vamos a empezar a considerarlo ya como leche de transición. Ahí les muestro un pequeño cuadrito dentro de lo que es la comparación entre la composición tanto del calostro y lo que viene a ser una leche entera, ¿ya? Bueno, hablando un poco más, cuando hablamos ya de los componentes no nutricionales, que son los factores de crecimiento de las inmunoglobulinas del calostro, aquí vamos a ver lo que es un poco el tema de lo que viene a ser la importancia. Ya el calostro, además de contener un alto porcentaje de lo que es agua, energía, proteína, vitaminas, minerales, también posee factores de crecimiento, elementos protectores de la mucosa intestinal, como viene a ser las aglutininas, el interferón y lo que son las interleuquinas, ¿ya? E inmunoglobulinas que aseguran un exceso de desarrollo del sistema inmune, ¿ya? Y también lo que es la protección contra bacterias entéricas y un adecuado crecimiento de las mismas. Ya entre las inmunoglobulinas también tenemos varios tipos, ¿no? Ahorita hablábamos de la A, inmunoglobulina G y la M, ¿no? Y también están las inmunoglobulinas D y E. ¿Ya? Estas inmunoglobulinas, por ejemplo, vienen a ser ya las encargadas
de dar al recién nacido la inmunidad pasiva, ya, y esto le va a permitir al animal o al ternerito sobrevivir las posibles infecciones o enfermedades que ocurren en la primera etapa de vida, ¿no? Hablábamos muchas veces, ustedes de repente en campo lo van a escuchar, si le damos mucho calostro, le va a dar diarrea al ternero, dice. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Darle bastante calostro y que le dé una diarrea, o no darle calostro y que no tenga nada el animal? Primero, Yo prefiero darle calostro. Darle calostro, ¿no? Una diarrea lo podemos parar, ¿no? Y estamos ayudando, ¿qué decíamos? El sistema, lo que es el sistema digestivo, absorbe las primeras horas de vida, ¿no? Después no absorbe nada lo que son las inmunoglobulinas. Así que, en lo posible, tratar de darle el máximo de calostro que vaya a tomar, que el animal le va a tomar unos 2 litros, un poco más, ¿ya? Pero si se puede darle un poco más, no hay ningún problema, ¿ya? En el calostro, las inmunoglobulinas de mayor importancia, como le venía comentando, ¿cuáles eran? En orden de absorción, de mayor porcentaje a menor. 3 les nombré. E, M y E. G, M y A. Muy bien. Ya esas son las de mayor absorción, en el orden de mayor absorción. Ya, por ejemplo, ahí ya vemos de repente también las del tipo G, ya que esas del tipo G, por ejemplo, son las encargadas de identificar y ayudar de repente a distribuir lo que son los patógenos invasores, puesto que son de menor tamaño que las demás inmunoglobulinas, y estas pueden también desplazarse más fácilmente por lo que es el torrente sanguíneo. Ya las del tipo M se encuentran en la primera línea de defensa del organismo en casos de septicemia. Ya, además, son moléculas bastante grandes y se ubican en lo que es la sangre y también vienen a proteger lo que es al ternero de ciertos tipos de bacterias. Y finalmente también están lo que son las del tipo A, ya que son las encargadas mayormente de proteger las superficies de la mucosa del intestino para que no se adhieran ningún tipo de patógeno y puedan causar enfermedades de repente al animal, ¿ya? Por eso la importancia de repente del componente nutricional o lo que viene a ser en sí ya las inmunoglobulinas, ya lo que es la G, M y lo que es la inmunoglobulina A, que son las 3 principales. Bueno, en cuanto a lo que viene a ser, vamos a hablar un poco de lo que vienen a ser ya los factores de crecimiento, que vienen a estar presentes en lo que es el calostro. Ya, y estos vienen a aumentar de repente la mitosis o el tema de la reproducción, lo que son las células y el crecimiento de los distintos tejidos, y también ayudan a estimular lo que es un poco la síntesis de DNA y RNA. Ya dichos factores pueden aumentar en el número de lo que son las células T, ya, y estas van a acelerar lo que son el proceso, muchas veces lo que son los procesos de cicatrización de heridas, estabilizan lo que vienen a ser los niveles de glucosa y disminuyen lo que es la necesidad de insulina, y también de a poco van incrementando o van aumentando lo que es el crecimiento óseo y muscular de los terneros. Además también estimulan a lo que es la oxidación de las grasas. Ya, en cuanto a los factores de crecimiento presentes en el calostro, tenemos lo siguiente: factor de crecimiento epitelial, factor de crecimiento insulinoide, lo que es el factor de crecimiento de los fibroblastos, factor de crecimiento de derivados de plaqueta, factores de crecimiento transformadores A y B, y lo que son las hormonas de crecimiento. Ya son factores importantes que juegan un papel importante dentro de lo que es el crecimiento. Ya, y ahí vemos la importancia de repente de lo que viene a ser en sí el consumo del calostro. Ya muchas veces, bueno, nos preguntan, ¿no?, qué es el calostro. No lo definimos. Bueno, es la primera leche que se crea por la madre y transfiere inmunoglobulina G, decimos, ¿no?, que es la más importante, de mayor porcentaje dentro de las 3 inmunoglobulinas, pero quedamos ahí, ¿no? Y de repente tiene un color opaco, amarillento. Pero acá podemos ver en este pequeño cuadro, en esta diapositiva, la importancia o el factor de tipo de crecimiento que tiene dentro de lo que vienen a ser ya los animales, ¿ya? Para que vamos considerándolo y de repente también hablando o fundamentando un poco más.
Ya, bueno, cuando hablamos de factores que modifican la composición del calostro, a ver, ¿qué factores pueden modificar? ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes? Cuando hablamos factores de modificación del calostro, ¿qué tipo de modificaciones podrían ser o qué factores? A ver. No ¿Se sé, acuerdan, no? ¿Cuál? no sé si está A ver. bien alguna vacuna que esté mal hecha, no sé, o no. No, no va tanto por vacunas. Vámonos al animal. ¿Será que va a haber una buena producción de calostro ¿La cuando el alimentación animal de está coco? bastante flaco? No, doctor. No, no, ¿eh? Y hay factores. Bueno, vamos a ir nombrándolos. La composición del calostro puede variar debido a diferentes factores. Uno de ellos es la edad y el número de partos de la madre, ya duración del periodo de seco, lo que viene a ser un programa de alimentación de vaca, lo que viene a ser la condición corporal y lo que viene a ser la raza. Ya esos son los factores que pueden afectar o factores que modifican de repente la condición del calostro. Empecemos por el primero, ya cuando hablamos de edad y número de partos de la madre. Ya en este caso, las concentraciones de inmunoglobulina ya vienen a ser más bajas en animales primerizos que en vacas adultas multíparas. Ya además las vacas adultas tienen, por ejemplo, un sistema inmune mucho más desarrollado, ¿no? Debido a una mayor exposición a antígenos durante su vida, ya lo que van a venir a ser ya transmitidos a las crías, ¿no? Igualmente lo que viene a ser en sí ya la capacidad secretora de la glándula mamaria es superior y poseen un mecanismo activo en lo que es el transporte de inmunoglobulina. Ya eso podríamos definirlo dentro de lo que es ya la edad y número de partos de la madre. Cuando hablamos de periodo seco, ¿cuánto se recomienda de periodo seco? ¿Cuántos días? Para que haya una reestructuración de la ubre, una regeneración y pueda volver a la normalidad ya cuando vuelva a parir. Mayormente, ¿cuánto dura un periodo seco de la vaca? ¿Cuántos meses antes del parto tenemos que secarlo? ¿Cuántos días antes? 3 meses, doctor. ¿Cuánto? 3 meses. ¿3? Sí. Un poco menos, Miguel. ¿No era 21 días? Es muy poco, 21 días. Mayormente es aconsejable la duración del periodo seco. ¿Cuánto, Emi? 60. 60 días, ¿ya? Es aconsejable que la duración del periodo seco sea alrededor de 60 días, ¿ya? Esto debido a la transferencia de inmunoglobulina hacia lo que es el calostro, y viene a realizarse en el último mes de gestación del animal. Ya un parto prematuro o un periodo seco muy corto origina un calostro bajo en lo que viene a ser inmunoglobulina. Por eso mayormente se recomienda que sea alrededor de 60 días, ¿ya? Vámonos con lo que es el programa de alimentación de las vacas. ¿En qué sentido puede variar o puede modificar? A ver, ¿quién me puede dar un pequeño concepto o un pequeño ejemplo? Cuando hablamos de programa de alimentación de las vacas. Dentro de lo que es un programa de alimentación, se recomienda que se debe suministrar, por ejemplo, un alimento altamente balanceado que proporciona al animal en el periodo seco todos los nutrientes necesarios, ¿ya? ¿Para qué? Para lo que viene a ser el mantenimiento y la posterior producción de leche. Ya cuando hay unas dietas bajas en proteína y energía, esto provoca una menor producción de calostro y una menor concentración también de lo que vienen a ser las inmunoglobulinas. ¿Ya?
Lo que es condición corporal, a ver. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Tenemos que tomarlo en cuenta o no tenemos que tomarlo en cuenta? ¿Qué va a pasar con una condición corporal deficiente? ¿Qué va a ocasionar? Ahí ven un poco de nutrición y alimento. Ahí el animal, por ejemplo, empieza a movilizar, ¿no?, lo que son las reservas corporales, ya para el mantenimiento del mismo, pero simultáneamente no irán para la que es ya la producción y lo que es la composición del calostro. Por eso es que es muy importante también lo que es la condición corporal. Ya en vacas lecheras se debe asegurar que éstas lleguen a un parto con una condición corporal dentro de lo que viene a ser su escala de 3.5 a 3.75, ¿ya? Y finalmente vemos lo que viene a ser ya el tema de la raza. Ya las razas, especialmente en producción de leche, como la Holstein, producen una mayor cantidad de calostro, pero de menor calidad. En cuanto a la Jersey, al pardo suizo, por ejemplo, son razas de menor producción de leche, pero con un contenido de sólidos totales más alto. Ya un calostro podríamos considerarlo como un calostro más eficiente. Ya las razas destinadas a lo que viene a ser producción de carne, por ejemplo, producen una menor cantidad de calostro, pero de mejor calidad, y eso va compensando así el bajo volumen que ellos producen, ¿ya? Esto dentro de lo que vienen a ser un poco ya los factores que modifican la composición del calostro. Ya tenemos que tomar en cuenta edad y número de partos de la madre, duración del periodo seco, lo que es programa de alimentación de la vaca, condición corporal y lo que viene a ser las razas. Seguimos con condición corporal, con factores que modifican la composición del calostro. Vamos a hablar de lo que es la temperatura ambiente, lo que viene a ser los programas de vacunación, lo que viene a ser el tipo de parto, la actitud materna, almacenamiento, congelación y descongelado del calostro, ya que son otros de los factores que pueden modificar la posición del mismo. Ya cuando hablamos de temperatura ambiente, ¿qué va a pasar con el tema de temperatura? ¿Cómo tenemos que mantenerlo el calostro? ¿Se acuerdan ese día cuando tuvimos el encuentro en la facultad? ¿Qué pasaba cuando agarraban el frasco de vacuna del medio? ¿Qué había? Se naturaliza. Hay un choque de temperatura, ¿no? Bien, volver. Ya no viene a desnaturalizarse, no se desnaturaliza, pero hay un choque de temperatura brusco ya con el medio ambiente, y esto puede provocar que en los terneros recién nacidos haya un estrés por calor o frío, que eso lleva a una menor ingesta de repente de la cantidad de calostro, y haya una menor haya una menor absorción del mismo. Ya hablando un poco ya de lo que vienen a ser los programas de vacunación, en la etapa de gestación se debe mejorar o se debe manejar, muy bien lo que es el plan de vacunación adecuado para que las vacas transmitan a sus crías vía calostro, ya lo que viene a ser la resistencia a ciertos tipos de patógenos y a los que se encuentran expuestos en el tipo de explotación que se encuentran, ¿no?, en el lugar, en la ubicación geográfica que tienen. Ya el tipo de parto también lo podemos considerar. Ya los partos inducidos o los partos distóxicos baja lo que es el efecto de los glucocorticoides, ya, o de lo que viene a ser la prostaglandina. Ya esto podemos utilizar también ciertos tipos de fármacos, ¿no?, que aceleran de repente el parto o la expulsión de la placenta. Ya en general, cuando se hace la inducción al parto, viene a reducir lo que son los niveles de inmunoglobulina, especialmente los del tipo G. ¿Ya? ¿Y cuál es la que se encuentra en mayor cantidad en el calostro? ¿Cuál de la G, no? Está entre un 70-80%, ¿no? Por eso tenemos que considerar mucho cuando se hace una inducción al parto, a menos ya que
ayudemos a inducir, pero el animal, el ternero, ya esté queriendo salir de la vaca, ¿no? Otro es la inmunidad materna. ¿Ya? ¿Por qué la inmunidad materna? Puede también ser un factor que modifica la composición del calostro. A ver. ¿Quién puede dar un ejemplo? Ese es muy sencillo. ¿Cómo dijo, doctor? Lo que es la aptitud materna. ¿A qué nos referimos con actitud materna? Buena madre y mala madre, ¿no? Sí, si es mala madre, ¿qué va a pasar? Pues no va a querer darle calostro a su cría, digamos, la va a apartar. No le va a querer dar calostro, ¿no? Se va a apartar de la cría, ya lo abandona la cría y no estimula al ternero para que consuma ese calostro, ¿no? Y como resultado, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener? El animal va a estar decaído, va a estar flaco, sin defensa y posiblemente muera. Vamos a tener un ternero débil, ¿no? Ternero débil y no va a querer después ingerir el calostro y por ende no alcanzará lo que son los niveles óptimos de nutrición, ¿no? Y protección para sobrevivir, eso puede ser. Y este es un factor también que se lo toma muy en cuenta como viene a ser la actitud materna, ¿ya? Y por último, lo que viene a ser el almacenamiento, congelación y descongelación del calostro. Ya en por ejemplo, hay explotaciones donde se realiza lo que es la conservación de calostro. Ya y se debe tener en cuenta en un adecuado plan de manejo de este alimento, debido a que si se encuentra demasiado tiempo expuesto al medio ambiente, degrada lo que es la acción. Ya viene a degradarse por acción de lo que son las bacterias y las altas temperaturas que puede alcanzar. Asimismo, se debe tener medidas de asepsia y refrigeración que aseguren lo que son la conservación y calidad del calostro, sometiéndolo mayormente a lo que son temperaturas recomendables. Ya acá vemos una botella. ¿Qué puede notar en esta botella? Atrás lo vemos la heladera, ¿no? Con un montón de botellas y todas son una reserva de calostro que tenemos. Por suerte tuvimos bastantes vacas que dieron mucho calostro, el ternero tomó el calostro necesario y bueno, nosotros todos los demás los fuimos sacando y los fuimos almacenando, ¿no? Para tener una reserva de calostro. ¿Qué logran notar en la botella? La fecha. Tiene una fecha. La fecha, ¿no? La fecha. ¿Y para qué lo notan la fecha? Si tenemos un montón de calostro. Ya, ¿qué más? A ver. Para que, digamos, es una fecha de así ir recorriendo como la más activa para ir sacando las llamas y para que no... Muy bien. Sí. Muy bien, María René. Para ir usando las más antiguas, no vamos a estar usando las más nuevas. Ya para ir utilizando, vamos utilizando de las más antiguas que tenemos hasta las más nuevas, ¿no? Por eso son una fuente de calostro o una reserva de calostro que le decimos. ¿Ya? Muy bien. Forma de suministrar el calostro. Ya, dentro de lo que viene a ser la suministración del calostro, ya, para garantizar una correcta absorción de las inmunoglobulinas presentes en el calostro, el ofrecimiento debe ser rápido y en cantidades adecuadas, apenas el ternero se levante, ¿no? Según algunos trabajos, se ha demostrado que el neonato asegura su supervivencia si ingiere una cantidad aproximada de 2 litros en las primeras 6 horas de vida. Ya posteriormente, hasta las 24 horas de vida, se recomienda que el ternero consuma por lo menos el 10% de su peso vivo en calostro, lo cual equivale aproximadamente a 4 litros. Ya este consumo debe ser alcanzado entre 3 a 6 tomas. Ya si tenemos un ternero que ha nacido, por ejemplo, de 35 kilos, ¿no? Entonces se debe asegurar la ingesta de ¿cuánto? Si hablamos del 10%. Si hablamos de un ternero de 35 kilos, ¿cuánto tiene que tomar? Considerando el 10% dentro de las primeras 24 horas. 3 litros y medio, ¿no? Creo que está un poco baja la señal, ¿no?
Ya, bueno, consumiendo ese ternero, los 3,5 litros va a estar bien hidratado, nutrido, ¿no? Y con un buen aporte de lo que son las inmunoglobulinas, que estas inmunoglobulinas van a conceder lo que es la protección, ¿no? En el ternero. Ya el hecho de que las proteínas del calostro no sean digeridas y se absorban en el intestino, ya exactamente igual a como están en el calostro, obedece a varias razones. Ya por un lado, lo que son las células fundidas del abomaso no secretan lo que es el ácido clorhídrico durante las primeras 24 horas de vida, por eso favorece que haya una absorción, ¿ya? Y ahí, por tanto, lo que vienen a ser los pexinógenos no vienen a ser todavía convertidos en lo que es en lo que viene a ser ya la pexina, ¿ya? Y no son atacadas por proteínas. Además, lo que viene a ser la renina solo ataca y coagula lo que es la caseína, que viene a ser va a venir a precipitar lo que es un poco el calcio, y va a hacer que se vaya cuajando, ¿no? Y no permita lo que es ese paso gradual de los nutrientes de los nutrientes en el estómago hacia lo que viene a ser el intestino. Por otra parte, el calostro también posee lo que es un factor inhibidor de lo que es la tripsina. Esta tripsina evita la digestión de lo que vienen a ser las inmunoglobulinas, ¿ya? Y estas pasan rápidamente a lo que es el intestino junto con lo que es el suero. Ya por eso una razón adicional es que el calostro tiene una velocidad de transición mucho mayor a la leche entera. Por eso lo aconsejable, como decía, es dar la mayor cantidad de calostro dentro de lo que son las primeras 6 horas, ¿no?, de vida, y gradualmente ya hasta las 24 horas. Y esto tenemos que ir considerándolo mucho cuando tenemos lo que son crías de terneras de transición, o de repente crías de terneras en jaula, o crías de terneros para después venderlo como carne, o también venderlo como reproductora, que muy pocas lecherías lo hacen. Ya, y vamos a tener la oportunidad de visitar una, que vamos a ver cómo es la crianza de terneros en jaula y el beneficio que ellos tienen, por ejemplo, ¿ya? Bueno, dentro de lo que viene a ser ya un poco las condiciones básicas para garantizar el consumo adecuado del calostro. El ternero recién nacido debe encontrarse en lugares limpios, protegidos de las condiciones adversas del medio ambiente que lo rodea. Para esto tiene que encontrarse cómodo y dispuesto a consumir la cantidad necesaria de calostro. Ya el calostro que se le dará a consumir al ternero debe ser en lo posible evaluado para conocer la concentración de inmunoglobulina, y así también asegurar que el calostro que estamos ofreciendo al animal es de mejor calidad. Aquí, dependiendo lo que viene a ser ya en sí el tipo de explotación, lo que viene a ser la raza, la habilidad materna, las condiciones del neonato, vienen a implementarse de repente, o tenemos que empezar a implementar técnicas de suministro de calostro que sean adecuadas a la zona, ya tales como el tema del uso de chupones, donde se debe asegurar que el animal tenga su cabeza en posición normal, asegurar el paso directo del calostro al abomaso. Por eso la cabeza tiene que estar en más o menos esta posición de la imagen que vemos al lado izquierdo. Ya, si el ternero se rehúsa a tomar el calostro, es necesario que uno utilice de repente una sonda esofágica. ¿Para qué? Para que podamos garantizar el ofrecimiento de lo que viene a ser ya las inmunoglobulinas, sobre todo en el tiempo adecuado para que este pueda ser bien absorbido, ¿no? Para que podamos lograr una buena absorción. Ya, y también se debe tomar en cuenta, por ejemplo, que el calostro a suministrar posea una temperatura ideal, que es entre 37 a 39 grados centígrados. ¿Ya? ¿Por qué esa temperatura? ¿Por qué de 37? ¿Cómo? Se materna aproximadamente. Ya. Sí, aproximadamente. Y otro de los ejemplos claros es que es la temperatura corporal del ternero. Ya, Gualberto, muy bien, sí, Gualberto. Ya, y ahí podemos de repente garantizar, ¿no? Otra
de las mejores formas de garantizar una adecuada ingesta del calostro, por ejemplo, es por medio de lo que es el amamantamiento natural, que es lo más correcto. Ya ahí se asegura el ingreso de todo lo que viene a ser ya las inmunoglobulinas, ya, y esas inmunoglobulinas que nos van a garantizar o que nos va a ayudar a que tengamos un ternero de muy buena calidad y que vaya a poder sobrevivir de repente a ciertas adversidades en lo que es ya su vida, ¿no? Por eso de repente la importancia del lo que es el consumo, las condiciones que tenemos que darle y un sinfín de datos más que podemos poner en cuenta o distintos tipos de ejemplos que podemos dar. Ya cuando hablamos de conservación de calostro, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de, bueno, en sí hay varias formas, ¿no?, de lo que es conservación o preservación de calostro, ¿ya? ¿Para qué? Para que tenga una buena calidad nutricional de repente, tenga un buen porcentaje de protección inmunológica, ¿ya? Y dentro de ellos podemos ir hablando de lo que es el calostro refrigerado, el calostro congelado, ya lo que es el calostro liofilizado, que son los tres tipos de calostro o dentro de lo que viene a ser ya la conservación de los mismos. Ya cuando hablamos de refrigerado, ya antes de refrigerar el calostro se debe poner en un balde con agua fría, por ejemplo, con el fin de evitar que haya un choque térmico. Ya el calostro se puede refrigerar a una temperatura de 2 a 4 grados centígrados aproximadamente. Así va a conservar lo que es toda su composición en un periodo más óptimo o por unas semanas más. Ya se recomienda envasarlo en bolsas de doble fondo o doble bolsa con una capacidad máxima de 2 litros. Ya, y bueno, después se lo puede poner en baño María, ver la temperatura y administrar lo que es los terneros, ¿no?, con lo que son el tema de los chupones o biberones, como llamamos. Ya lo que viene a ser el calostro congelado, por medio de este método de congelación se puede conservar el calostro por tiempos prolongados sin modificar lo que es la composición nutricional y sobre todo sin modificar lo que son las inmunoglobulinas. Ya se deben basar estos calostros, por ejemplo, como vemos en la imagen, en botellas de 2 litros, las cuales deben ser correctamente marcadas, como veíamos en una imagen anterior, ya con la fecha de recolección. El congelador debe funcionar a una temperatura de menos 20 grados centígrados aproximadamente, y no hay que olvidarse de estar revisando constantemente el buen funcionamiento de este refrigerador, porque nos va a garantizar la conservación del calostro, ¿no? Para su posterior descongelado del calostro, ya hay que sumergirlo en lo que son los baños María a temperaturas de 35 a 38 grados centígrados más o menos. No hay que excederlo de los 40 grados centígrados, mayormente entre 35 a los 38 grados, ya, para que no haya una destrucción de lo que vienen a ser las inmunoglobulinas por la acción del calor. Después del descongelado, ya ahí es lo que se debe suministrar rápidamente al ternero. No se recomienda después de congelarlo el calostro. Ya el que sobra, bueno, ahí ya tenemos que botarlo, no tenemos que volverlo a guardar en la heladera, el freezer, ¿no? Ya no es recomendable. Ya que en estos ciclos, cuando hay una temperatura que fluctúa, el calostro puede, después de congelarse parcialmente, y va a perder todo lo que son los nutrientes y bueno, va a variar bastante en lo que es ya la conservación del mismo. Después tenemos lo que es el calostro liofilizado, ¿no? En este calostro, por ejemplo, este tipo de conservación de calostro, lo que viene a ser el liofilizado, en este medio el proceso de calostro es sometido a un proceso de deshidratación a altas temperaturas, ya como podemos ver en la imagen, es como la leche en polvo, ya en sistemas de vacío donde se adquiere una textura fina, y ahí el producto
no altera de repente la composición del mismo. Ya se va a alterar, pero en una menor proporción. Este sistema de almacenamiento, el que es el liofilizado, es un sistema que es bien costoso y está fuera del alcance de repente de muchos productores. Ya normalmente se emplea para producción o industrias de calostro. En estos casos también, cuando hay hay varias empresas que en otros países sí que lo estuvieron vendiendo, ¿no? Así en esta forma liofilizada, que ayuda bastante de repente a momentos de una mala producción de calostro o de repente hubo algún accidente con la vaca y no pudieron dar de lactar a sus terneros en las primeras horas de vida, ¿no? Y son fuentes alternativas de repente de lo que viene a ser ya el calostro. ¿Ustedes han escuchado de repente algún calostro artificial? ¿Han escuchado de cómo preparar calostro artificial o no han escuchado nunca? No, doctor. No, doctor. Al menos yo no. Nada. Ya, hay unas formulitas, por ejemplo, para lo que viene a ser la realización de calostros artificiales. Para mañana me lo van a averiguar. Calostro artificial, cómo se prepara. Ya va a ser al azar. Les voy a preguntar al azar al primero que vea, que lo voy a lanzar al sorteo, y a esa persona le voy a preguntar. Así que para mañana me van a averiguar cómo realizar o cómo preparar un calostro artificial. ¿Listo? Son 4 o 5 ingredientes nomás, no es mucho. ¿Listo? Ya, bueno, continuamos. Bueno, dentro de ello ya vemos lo que son los elementos básicos para evaluar lo que viene a ser un calostro. Ya, dentro de la primera técnica de evaluar la composición de lo que viene a ser el calostro, en sí se basa en la determinación de los sólidos totales y los componentes individuales. Ya esta técnica es dispendiosa, algunas veces imprecisa y siempre costosa. Ya al determinar los componentes individuales, el porcentaje de la proteína nos indica indirectamente lo que viene a ser la cantidad de inmunoglobulinas que podría contener el calostro. Ya ahí vemos, por ejemplo, lo que viene a ser el calostrómetro. Ya este método es un método moderno, por ejemplo, ya que viene a utilizarse para evaluar lo que es la calidad del calostro en una técnica muy sencilla. Ya el aparato es sencillo y funciona como un lactodensímetro común. Ya esta técnica estima que haya una densidad, por ejemplo, del calostro por el peso específico. Así va a venir a cuantificar lo que viene a ser indirectamente el nivel de globulinas presentes. Ya como vemos en la imagen, se marca en 3 colores lo que es la pipeta. Ya, y cuando es de alta calidad, ya está entre 50 a 140 miligramos ya de lo que vienen a ser las inmunoglobulinas por ml. Amarillo es de una media calidad, que es de 20 a 60, y rojo es de mala calidad, ya como podemos ver en la imagen, dependiendo cómo vaya a dirse lo que es el calostrómetro. Ya vamos a ver la posibilidad de poder hacer esa prueba. Voy a preguntarle a un amigo si todavía lo tiene el equipo, para que veamos o por lo menos lo pongamos como ejemplo. Ya en este caso se pueden muchas veces también cometer errores en la lectura de los resultados si el calostro se encuentra frío o caliente en exceso. Ya se recomienda hacer estas lecturas mayormente a temperatura ambiente o utilizar lo que son los gráficos de temperatura que vienen en el aparato. Ya si el calostrómetro indica que el calostro es de mala calidad, no se debe utilizar para alimentar a los terneros recién nacidos, pero se puede usarlo en la alimentación de los terneros mayores. Ya hay razas especializadas que producen 8.5 litros de calostro en el primer ordeño y tienen generalmente menos anticuerpos en su calostro. Y hablábamos cuál era la raza.
Tiene bastante leche, pero su calostro es un poco, bueno, la calidad es un poquitín o menor. No vamos a decir que es malo tampoco, ¿no? Porque tenemos esa raza y es una de las que más utilizamos. Pero hay razas que tienen calostro de mayor calidad, ¿no? Aquí hablamos un poco de lo que viene a ser la evaluación de la transferencia de inmunidad pasiva. Ustedes han llevado inmunología bastante, ¿no? Lo que es la inmunidad pasiva. Ya viene a ser el proceso, ¿no? En el cual el ternero viene a lograr lo que es su protección contra diversos patógenos mediante absorción de inmunoglobulinas presentes en suero, ¿no? A esto se llama transferencia pasiva de inmunidad. Y la mejor forma de evaluar si el ternero consumió la cantidad de calostro necesaria y si lo hizo en el momento adecuado, ya es valorar el contenido de inmunoglobulinas presentes en lo que son los sueros sanguíneos del ternero, ya que la única fuente posible de esta se alcanza mediante el consumo de calostro en las primeras horas de vida, como venimos hablando, ¿no? Esta determinación, por ejemplo, va a requerir de un laboratorio especializado y el costo impide lo que es su uso rutinario. Ya son pequeños ejemplos que de repente en algunos casos se lo hacen, en otros medios no se lo realiza mucho. Ya indirectamente se puede medir, ¿no?, la absorción de las inmunoglobulinas por medio de determinación de la concentración de proteínas totales en suero. Ya estas mayormente tienen que ser mayores a 4.3 gramos por litro. Ya la concentración de proteínas totales en el suero nos va a indicar si el animal ha ingerido calostro o no. Ya el nivel mínimo, por ejemplo, de lo que vienen a ser ya las proteínas totales, que se pueden asegurar dentro de lo que es la inmunidad pasiva, viene a lograrse más o menos, o viene a situarse dentro de lo que es los 5.5 gramos, ¿ya? Esto siempre que se tome, por ejemplo, la muestra de suero dentro de las 24 a las 48 horas del post-nacimiento. Ya esto va a determinar necesariamente si implica de repente lo que es la toma de muestra de sangre de los terneros. Ya son pequeñas evaluaciones que se pueden hacer, ¿ya? Y muchas veces hay variación, ¿no? Puede haber estudios han habido estudios que han confirmado, por ejemplo, que el color amarillento o crema y la consistencia de color miel o esa textura espesa que tiene el calostro no son indicadores de una buena calidad de calostro, ya que estas características, por ejemplo, están relacionadas con lo que vienen a ser algunos componentes del calostro. Ya, ¿cuáles eran los componentes del calostro que hablábamos? A ver, nómbreme algunos. ¿Cuáles eran esos componentes del calostro de los que estábamos hablando? Ácido graso, proteína, grasa, ya, vitaminas, ¿qué más? Minerales, muy bien. Ya dentro, bien, entra, ¿no?, dentro de lo que es los componentes del calostro. Muchas veces pueden estar relacionados con lo que son estos componentes, que el calostro sea bien el color, la textura, de repente el tema del olor, ¿ya? Cuando hablamos de sustancias usadas como reemplazo del calostro, ya en bovinos el calostro es irreemplazable, ¿no?, porque las inmunoglobulinas son sintetizadas por la madre a partir de lo que es la respuesta de la vaca, y esto hace a diversos patógenos y situaciones del medio ambiente. Como consecuencia del tipo de placenta bovina, ya las inmunoglobulinas no pasan al ternero y deben ser suministradas tras que el animal nace. Ya de no lograr presentar, o al no lograrse, se presentan fallas en la transferencia pasiva, ya de lo que es la inmunidad, cuyas consecuencias son de mayor frecuencia de enfermedades, bajo rendimiento y en casos extremos la muerte de la cría. Ya dado que el calostro posee, por ejemplo, viene a poseer componentes nutricionales, estos pueden ser reemplazados por diferentes productos nutricionales, leches enriquecidas con vitaminas, minerales, leches adicionales, con clara de huevo, con azúcares, ya, o también con suero fisiológico, o leche entera, ya, y estos podrían ser sustitutos
aceptables del calostro dentro del punto de vista nutricional, pero de ninguna manera va a venir a reemplazar lo que viene a ser las inmunoglobulinas, ya que no puedan adicionarse a un bajo costo, por ejemplo. Existen inmunoglobulinas no comerciales, ya, pero estas no son accesibles por precio y por el tema de la calidad. No protege contra diversos tipos de patógenos de repente de nuestras condiciones. En caso de muerte de la madre y de posibilidad de extracción del suministro de calostro, se puede alimentar al ternero con mezclas nutricionales a base de lo que les decía, ¿no? Vitaminas, minerales, lo que es la clara de huevo, azúcar, suero fisiológico. Ya, pero el riesgo de que el ternero enferme va a ser alto, ya, y su rendimiento va a ser mucho más bajo. Ya, se puede hacer un sustituto de calostro, pero el problema va a ser con las inmunoglobulinas. Y para mañana ustedes van a buscar, bueno, ya les dije un poco los componentes que pueden utilizar dentro de lo que es un calostro artificial, ¿no? Los de Embrapa, por ejemplo, Brasil, ellos realizan un calostro artificial que, bueno, lo han probado, ¿no? Han venido probándolo y les ha dado muy buenos resultados. Por ejemplo, ya ustedes saben, el Embrapa es igual que el INTA, ¿no? Que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ya que realizan varios trabajos de investigación, y dentro de esos trabajos de investigación van publicando los que tienen buen resultado y los que no también, ¿no? Para tener de repente antecedentes de todos los trabajos que vienen realizando. Ya dentro de lo que viene a ser el INTA viene trabajando con lo que vienen a ser la Federación de Productores de Leche de Santa Cruz, con los de FEDEPLO. Ya tienen muy buena relación y bueno, han ido probando distintos tipos de productos, han venido probando, han ido experimentando, ¿no? Ustedes saben que si uno no lo hace, no va a saber el resultado, y lo mejor es saber haciendo, ¿no? Haciendo las cosas para ver qué resultado nos dan. Si nos dan buen resultado, bueno, lo probamos, ¿no? Si no nos dan muy buen resultado, vamos probando con otros tipos de productos. Ya, bueno, esto dentro de lo que venía a ser el calostro como herramienta para la cría de ternero. Ya, ese iba a ser el avance de ahora, lo que viene a ser netamente el tema de calostro. Ya, como le dije, vamos a tener la oportunidad ya de ir y vamos a ver, en el caso de Santa Clara, por ejemplo, que ellos sí tienen una fuente de reserva de calostro. Ya, y van a ver la conservación, lo que es la identificación y todo lo demás. ¿Algunas preguntas, jóvenes, señorita? Doctor, ¿Sí? la tarea que mencionó era investigar los componentes de cómo realizar un calostro artificial, ¿no? Sí. Preparación de calostro artificial, en otras palabras. ¿Ya? Para bovinos. ¿Sí? Ya. Bueno, para los que entraron un poco tarde, cuando ya empezamos la clase, no se va a hacer informe de la charla de ayer. Y la próxima semana, como vamos a pasar presencial, ahí me van a presentar lo que no me presentaron, sus informes de la charla que hubo la anterior semana ya. Mañana vamos a formar los grupos,